Bueno, y ahora estamos con Sebastián Márquez. ¿Cómo estás, Seba? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, te voy a trasladar un montón de dudas y consultas que me hicieron y que, bueno, el experto en esto sos vos, así que... Después de la columna de los sueños y de todo este mundo onírico, me vinieron a preguntar muchas personas, ¿no? Esto de los actos fallidos, los lapsus, ¿cómo es que funcionan? Una vez más, ¿no? ¿Qué quieren decir? ¿De qué se trata? Bueno, yo te lo paso, ¿no? ¿Tenemos alguna respuesta, algo como para empezar a calmar esa curiosidad? Sí, a ver, de actos fallidos y todo lo que tenga que ver con el inconsciente hay bastante por hablar. Bien. También sé que la parte de sueños genera como mucha curiosidad, porque eso también es algo que me ha llegado. Sí. Y la idea de hoy es empezar vamos a profundizar un poco más en lo que ya hablamos de los sueños en una columna anterior. Vamos a profundizar un poco en eso, vamos a hablar un poco de los actos fallidos y vamos a hablar de algunos en particular como para focalizar. Después si son temas que, como hemos hecho en otros momentos, si son temas que siguen enganchando o que generan otra curiosidad, vamos a seguir profundizando y vamos a hablar más del inconsciente, que hay mucho por hablar. Y bueno, en función de eso vamos profundizando de un poco a demanda de lo que la gente le despierta interés. Vamos yendo para donde nos van llevando también las preguntas. Y un tema importante sí es que todo esto que voy a estar hablando es desde un enfoque de la psicología, específicamente de una parte del psicoanálisis, de un enfoque freudiano, porque hay muchísimas teorías y hay distintos enfoques que se le pueden dar. Es un tipo de interpretación. Es un tipo de interpretación, exacto. Después se puede complementar con otras, incluso después se puede profundizar, pero para darlo como un marco, digo que estamos hablando desde este lado y es un poco Sepan desde dónde lo estamos mirando. Sí. Bien. Y también te voy a pedir yo, porque también lo hice fuera del aire, que demos una breve introducción o un concepto de lo que son los actos fallidos. Sí. ¿Ah? Bien. Si te parece, primero empezamos por la parte de sueños. Cuando vos lo consideres. Enganchamos ahí como para darle el hilo. Sí. Bueno, la vez pasada empezamos a hablar un poco de los sueños, primero desde el lado de la neurociencia, explicando el fundamento más fisiológico que tiene y para qué está. Pero también hay otra parte que al menos considero yo que no se puede negar, que es otro contenido más cualitativo, no solo la explicación científica racional de por qué soñamos, sino la parte que se llama más dinámica y ahí sí es donde entra más la psicología y el psicoanálisis. Que un detalle importante, psicología y psicoanálisis no son lo mismo. Ajá, está bueno. No necesariamente un psicólogo psicoanalista ni un psicoanalista tiene por qué estar enfocados desde 100% de la psicología. O sea, psicoanálisis es como una disciplina en sí misma, que obviamente para ejercerla desde el punto de vista terapéutico hay que tener la carrera base, pero es como una disciplina ya más pesada en sí misma. Y es como más profunda. Es mucho más profunda, sí, exacto. A ver, todas las corrientes tienen su profundidad y tienen su enfoque, pero el psicoanálisis en sí mismo es como una profesión en sí. Ahí está, bien. Entonces, el psicoanálisis tiene muchos contenidos, que esto es una cuestión importante que también a lo largo de las columnas me gustaría como destacar. Normalmente la gente cuando va al psicólogo algo al que la referencian o al que encontró en alguna página o lo que fuera, pero no necesariamente conoce la especialidad. Y eso estaría bueno después empezar a profundizar en las distintas especialidades y en cuáles algunas son más recomendadas para otras, en cada caso. Y hasta para los estilos de personalidad. Pero bueno, el psicoanálisis tiene sus propias concepciones acerca de la vida y de cómo funcionamos. Y entre ellas incluye esto que llama mucho la atención de los actos fallidos, de los sueños. De los sueños un poco, digamos, como te decía, habíamos dicho que habíamos hablado más de la parte más racional y científica, y después entramos por lo menos a esbozar algunos contenidos de la parte dinámica. Y un detalle importante que se mencionó a medida del pasar la vez pasada y me gustaría profundizar, es que los sueños tienen como en sí dos contenidos básicos por los cuales están estructurados. Por un lado, lo que se llaman los restos diurnos, que esto es como el contenido más consciente, que son todas aquellas cosas que nos fueron pasando durante el día, que fuimos interiorizando, sí que se ligan a cosas inconscientes que tenemos, pero a través de lo que se llama un proceso primario es donde quedan más cerca de la conciencia. Bien. Ya que expliquemos bien a profundidad y hablemos de inconsciente, vamos a hablar tener una clase de eso. De los distintos niveles que hay, que tiene como una complejidad interesante. Y después por otro lado tenemos lo que se llaman los deseos reprimidos, que es aquello que es la energía que moviliza el proceso del sueño. Que ahí es donde tenemos los contenidos que quedan un poco más fuera de lo que está a nuestro alcance y más ocultos, que es a través de lo cual se puede analizar. Entonces, como nosotros tenemos los sueños y tienen como distintas, lo que se puede llamar envolturas a través de las cuales se expresa, que a veces nos van a quedar más claras y otras no,
hay algunos contenidos que se expresan a través de mecanismos, ¿sí? Entonces ahí habíamos hablado de algunos de ellos que me gustaría como profundizar. Primero, por un lado, tenemos lo que se llama el contenido manifiesto y el contenido latente. Ujú. El manifiesto es más que nada todo aquello que nosotros entendemos del sueño, Sí. ¿sí? Que nosotros podemos elaborarlo a partir de lo que tenemos más a nivel de conciencia, y es a lo que nosotros no significa. Es decir, yo entiendo que esto me significa tal cosa. Eso es Soñé lo manifiesto. eso lo manifiesto. Ujú. Ya cuando vamos a lo latente, ahí ya vamos a más a nivel de lo simbólico. Ujú. Que acá la interpretación de simbólico va más hacia un signo Sí. que quiere significar algo, pero que no necesariamente tenemos por qué saber qué es. ¿Tenés un ejemplo mínimo? Puede ser cualquier cosa, en realidad. Vamos a suponer que soñamos con una persona y no tiene conexión con nada que nosotros le podamos dar un sentido. Sí. O con una situación, Ujú. o no sé, algo como que nosotros consideramos como muy loco que soñamos. Ahí está. No sé, soñaba que estaba en una catarata, Ujú. en Sí. el medio del desierto. No sé, Ahí y vos está. decís, no hay cataratas en el desierto, Claro. ¿por qué soñé esto? Yo Ujú. nunca fui. Bueno, capaz que no le podemos dar una interpretación, pero ahí puede haber un contenido latente que está atrás, Ahí está. que puede estar siendo susceptible de interpretación y que ahí Ujú. nosotros le vamos a encontrar un poco capaz que el sentido que no le estábamos viendo. Y eso es la simbolización que tiene el sueño, y es una forma a través de la cual los materiales reprimidos que nosotros tenemos se pueden expresar. Claro. Y ahí es donde van a ser susceptibles de análisis. Ujú. Y esto es como una tarea, si lo tuviéramos como lugar, como muy arqueológica. Es como un arqueólogo que Sí. va a un lugar A buscar. desconocido Ujú. a encontrar un significado, un símbolo que pudo haber encontrado que no sabe qué es. Sí. Y esa interpretación es donde nos tiene que resonar un poco a nosotros con nuestra propia historia y con lo que nos pasa. Claro, nuestra propia experiencia. Y ahí es donde viene lo Ujú. que es el trabajo del sueño, ¿no? Todo lo que han sido fábulas en la historia, la religión, tiene mucho contenido Claro. simbólico, La propia cultura, ¿no? la propia cultura, y Ujú. nosotros a partir de ahí es donde nosotros también trabajamos. En particular, bueno, habíamos hablado de la condensación, que es cuando, por ejemplo, una imagen puede representar un montón de ideas juntas. Entonces, Ujú. somos una persona Sí. y capaz que esa persona que estamos soñando tiene otras características. O sea, estás viendo a esa persona, pero en realidad te parece que es otra. Sí, era fulano, pero era mengano. Exacto, Eso, sí. era exactamente, eso es un Mm. ejemplo. O que tiene características que nosotros las identificamos como propias. Entonces están condensando un montón de elementos Ujú. propios y ajenos en una misma persona. Es complejo. O, por ejemplo, ves la persona y capaz que tiene el color de pelo de otra. Mm. Y en realidad vos decís, pero ¿es este o es otro? No sé Claro. quién es. Entonces esa condensación se da como para poder poner en símbolos Ujú. algo que nosotros podemos estar procesando. Después podemos... Como otro lenguaje. Es otro lenguaje, por eso es la interpretación de ese Mm. lenguaje y de esos símbolos. Después, por ejemplo, podemos desplazar, ¿no? Por ejemplo, hay determinada persona con la cual tenemos un sentimiento de amor, de odio, de lo que fuera, de bronca o de simpatía, Sí. y lo desplazamos hacia otra persona. O sea, u otra situación. ¿Ese sentimiento o la persona? El sentimiento sentimiento. y lo que nosotros estamos sintiendo, en el sueño lo podemos ver centralizado en otro tipo de persona, objeto, lo que fuera. Sí. Pero en realidad no va dirigido a eso, sino que va dirigido a otra persona Ajá. o a otra situación. Fa. Ahí es donde viene un poco la complejidad Es muy complejo. del inconsciente, Muy. de cómo funcionamos, o al menos de la Habla lectura psicoanalítica. difícil. Es complicado, tiene su... Y, A y nivel de hacer comunicación es medio complicado. y hacer el ejercicio incluso Sí. de analizar los sueños tiene todo su complejidad, incluso para uno mismo poder encontrarle ese sentido, ¿no? Que Sí. eso es algo que mencionaba la vez pasada, que es importante, que nada deja de ser más importante que cada uno le encuentre el propio sentido. Claro. Con un Seguramente estemos más profesional cerca, claro. va a poder ayudar a descubrir, pero las conexiones que uno tiene que poder hacer. Después, por ejemplo, lo que son las distorsiones que podemos generar los sueños. Soñé con algo, no Sí. me acuerdo bien, Sí. y eso mi Sí, conciencia lo va modificando, entonces no nos acordamos del contenido real. No está en fila lo que realmente soñamos. Exacto. Y ahí es Y donde, ahí- aparte de ir profundizando, es que podemos ir accediendo a lo que realmente estamos sintiendo. Ujú. Después, por otro lado, bueno, lo que nos puede generar también a nivel físico que hablábamos, Sí. que es todo aquello vinculado a lo que vivimos en el sueño, lo estamos Sí. sintiendo en la realidad. Sí, que te despertás con taquicardia, Sí, o llanto, alegría, angustiado, angustia, o lo que fuera, es porque en ese momento lo estamos sintiendo. Y bueno, y eso es Ujú. uno de los mecanismos a través de los cuales se filtra nuestro inconsciente.
Se filtra. Es como una de las vías de escape. Sí. ¿Sabes una de las cosas que me preguntaron cuando me hicieron todas estas consultas para vos? ¿Qué te dijeron? Me dijeron si estos actos fallidos o son reales, son verdaderos. Bueno. Porque atrás de la palabra fallido es como, no, fue un error, fue un fallo. Claro. En realidad me plantearon, ¿no? ¿Está siendo muy fiel a lo que realmente se quiere de fondo o no? Y bueno, en parte sí. Un tema importante, los actos fallidos, los sueños no son actos fallidos necesariamente, sino que los sueños son una de las filtraciones a través de las cuales se expresa el inconsciente. Los actos fallidos son otras, que también a nivel freudiano se llama el desliz freudiano, el desliz. Como algo que se nos escapa. Sí. Y que a veces va contrario a lo que es nuestra intención, ¿no? Entonces ahí es donde... ¿Es contrario? Bueno, a la intención sí, al deseo inconsciente puede ser que no. A la intención consciente sí. Exacto. Ahí depende la lectura que le digamos. Pues salí de ahí. Exacto. Y bueno, eso es uno de los contenidos a través de los cuales los actos fallidos también se empezaron a expresar. Y ahí hay distintos actos fallidos. Por ejemplo, lo que tenemos son los lapsus linguis, que se llaman, que es lo que nosotros al hablar nos equivocamos. Sí. Pueden ser escritos en la escritura, pueden ser también en la lectura, leer algo y leerlo mal. Bien. Y después vamos a ver qué es leer mal porque leímos mal y que puede ser un acto fallido. Y todo lo que son, por ejemplo, olvidos, extravíos. Eso también. Bien, lo dejamos para la próxima. Ahí vamos a seguir profundizando en eso, que es lo que generó interés. Sí. Y bueno, vamos a seguir adelante en conocer un poco más el inconsciente en la parte del cerebro también. Notable, gracias, Eva. Muchas gracias.